Bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Kenneth Morillo Arango, cirujano plástico. Este es el podcast de Kenneth. Hoy nuevamente retomamos los episodios del podcast. Hoy una temática diferente, más del punto de vista espiritual, no solamente la parte científica, médica o de temas de sexualidad, en lo cual se ha basado mayormente nuestro podcast. El tema de espiritualidad que tocaremos el día de hoy toca fibras muy fuertes y muy profundas, donde vamos a tocar cuál es el propósito de la vida, de la existencia humana. ¿Para qué estamos nosotros acá? ¿Qué es lo que hay después de esta vida y qué es lo que hay antes incluso? Muchos temas muy interesantes y nuestros invitados están más que prestos y a menos de brindar todo ese conocimiento. Espero nos acompañen hasta el final y compartan y comenten este contenido que llegue a ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast, el podcast de Kenneth. Este día de hoy tenemos un episodio muy especial donde no solamente vamos a tocar, como habíamos tocado, temáticas del punto de vista científico, de la sexualidad y temas médicos. Hoy iniciamos una nueva etapa dentro de los episodios del podcast y este episodio que vamos a tocar toca la parte y la temática espiritual. Tenemos un gran invitado que lo he conocido hace poco, pero al momento en que lo conocí, él, su esposa y todo su equipo de trabajo, yo hice un clic genial y maravilloso. Y yo le hice la invitación a mi espacio, que me siento en la obligación de llevar este mensaje a ustedes y a todas las personas que van a tener la oportunidad de ver este episodio. Él se llama Jack Santos y pertenece a una comunidad, una empresa como tal, que se llama Atma Prana. Él es de aquí de la ciudad de Barranquilla. Estuvo viviendo durante muchos años por fuera del país y ya de unos años para acá está viviendo en la ciudad de Barranquilla. Y vamos a conversar un poco de todo, de la vida de él, de quién es él, qué es Atma Prana y cuál es su visión y misión con respecto a ese propósito de vida que hace parte tuyo y de tu esposa. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Gracias, Ken, por invitarme y por tener la oportunidad de sentarnos aquí, de conversar, de expandir el mensaje, que realmente es lo importante, que las personas se terminen enterando o escuchando este tipo de cosas que, sobre todo aquí en Barranquilla, se hacen un poquito ajenas por la idiosincrasia de la ciudad y que poco a poco, como seres humanos que somos, todos los necesitamos. Entonces es como abrir la mente un poco y decir, mira, aquí en Barranquilla hay un lugar donde este tipo de prácticas las puedes tener y donde no hay juicio y bueno, de las cosas que vamos a hablar. Pero gracias por No, gracias. Para mí es un honor que estés acá. La verdad, yo pensaba, no, debe estar muy ocupado, ya fin de año es complicado, pero bueno, se sacó el espacio. Sí, estábamos corriendo, bueno, más que ocupados, hemos estado corriendo ya el cierre del año porque, bueno, tú tuviste la oportunidad de estar en un retiro, que fue el último, y lo que viene después del cierre y todo eso, pero gracias a Dios, pues nos sacamos el chance para estar aquí y conversar un ratito. Maravilloso. Y bueno, y me hubiera gustado que estuviera Federica, pero bueno, en otra oportunidad. Ella viene después. Te la dejo solita. No, y ustedes dos que hacen una pareja espectacular con esta parte, con esto que ustedes ofrecen. Bueno, Jack, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es Atma Prana? Ay, Dios mío. Atma Prana. Atma Prana es, bueno, en el mundo real o el mundo físico en el que estamos, una empresa, se podría decir así, donde lo que hicimos fue desarrollar talleres que ayudan a las personas a tener reencuentros con ellos mismos. Ese es como vamos a hacerlo de forma resumida. Un espacio, es una comunidad, es un lugar donde las personas tienen... Atma significa algo. Atma significa alma. Alma. Y prana significa energía vital. Entonces y Atma es alma, pero en algún idioma. No sé exactamente. Yo no me acuerdo, o sea, lo investigué. Yo fui el que hice la etimología del nombre y busqué y no sé qué, lo encontré. Se lo presenté a Fede, que es mi esposa, y entre los dos llegamos a la conclusión del nombre. Atma, o sea, Atma Prana podría decirse que es un lugar donde tú tienes la oportunidad de explorar tu Atma, tu alma, a través de el encuentro con la energía vital, que es el prana. O sea, a través del uso de la energía vital,
entonces tú terminas reencontrándote contigo mismo, que es lo que pasa en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Todo está diseñado para que tú solo hagas, para hacer, hacia afuera. Y las personas, eventualmente en esa búsqueda eterna de hacia afuera, terminan llegando a puntos de inflexión donde se sienten vacías. Porque será que llegan a un punto en el que obtienen, se llenan de cosas. Claro, es que ese es el viaje. Y creen de que con eso externo están llenando. Claro. Y se sienten más vacíos. Es que ese es el viaje del viaje. Yo, particularmente en mi experiencia personal, porque yo tenía otro mundo, yo vivía en otra película totalmente diferente en Estados Unidos, como tú dijiste inicialmente, y yo creé una empresa allá con mi esposa, la empresa creció, salimos adelante, bueno, en fin, y cuando se conquistó el mundo material, o sea, cuando llegó un punto donde ya me sentía cómodo con lo que se estaba haciendo, como la empresa y todo esto, dice, ven acá, pero ¿por qué me siento vacío? O sea, ¿por qué si ya, digamos, la casa, el carro, los juguetes, la beca? Claro, ya conseguí todo lo que quería. Si ya conseguí lo que quería, ¿por qué me siento así? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y no estaba pasando nada malo, en el sentido de que no estaba pasando nada grave. Okay. Y ahí empezó el proceso de, ok, ¿qué es lo que estoy buscando? Pero no ¿y ese sentir era tuyo únicamente? Lo que pasa es que con mi esposa, ella estaba estudiando y ella estaba en otro rol diferente. El rol mío era más activo con la empresa y con todo lo que se estaba haciendo. Y como te dije, o sea, cuando yo conquisté como, ok, listo, estoy haciendo esto, tengo la empresa, está funcionando, los clientes satisfechos, todo está moviéndose bien, estamos haciendo, pues financieramente la cosa está estructurada positivamente. Ella estaba en su proceso de hacer los cursos y entonces fue algo más personal, algo más mío, de sentirme que, ok, aquí hace falta algo, pero ¿qué es lo que hace falta? No tenía ni idea. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue hace como 6 años por ahí, hace como antecitos de la pandemia, un poquitico más antes de la pandemia, pero fue en la pandemia donde empezó se profundizó y donde se dieron las herramientas que son las que nosotros ahora utilizamos y le presentamos a la gente, porque al final del día las herramientas son herramientas. Tú que tuviste el chance de vivir una herramienta, tú la coges, yo te la entrego, mira, aquí está la herramienta, pero al final tú eres el que la usas. Exactamente. Y tú eres el que decide después que la usas cómo te afecta a ti y qué haces después al respecto. Bueno, y ese vacío y esa sensación que tú comenzaste a tener en ese momento, a experimentar, te llevaba a cuestionar muchas cosas. Sí, claro. Sobre todo esa sensación y tú viendo que todo alrededor tuyo estaba bien, estaba perfecto, estaba como tú lo habías visualizado. Correcto. Ok, y era un vacío y un sentir que no se iba con absolutamente nada. Sí, que no tenía una razón lógica, por así decirlo. No tenía, o sea, era como inexplicable. Que tú dices, pero ven acá, si todo está bien, según los estándares de la sociedad, porque yo no estaba mal, ojo, yo no estaba en depresión, ni me sentía mal, ni estaba llorando. Pero era una sensación, era una cosa interna que le pasa a muchas personas, porque hoy en día, gracias a lo que estamos haciendo, yo tengo la habilidad de hablar con una cantidad de gente y es la misma vaina. O sea, todos llegan al mismo lugar desde diferentes posiciones. Unos están porque tienen un tema económico, otros porque tienen un tema de salud, otros porque tienen un tema de abuso, otros porque tienen, o sea, diferentes situaciones los llevan a la misma situación. Y ese es el punto que yo les digo a ellos siempre, es un punto de inflexión, porque en ese vacío, entonces tú empiezas a buscar respuestas. Exacto. Y ya no están afuera. Entonces, si ven acá, pero ¿qué más carro puedo comprar? ¿Qué más vaina puedo hacer? ¿Qué no sé qué? Y siempre les digo el mismo ejemplo. Cuando hay gente que, digamos, que no está en una situación financiera favorable, yo le digo, imagínate que yo te voy a dar $1 millón. Yo te voy a dar $1 millón y te voy a solucionar ese problema. En un año, tú al principio vas a estar bacano. Vas a solucionar la casa, el carro, vas a decir, no, ya, gracias, me vas a dar un abrazo. Pero en un año vas a volver y me vas a llamar con los mismos problemas que tenías antes. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que el tema de fondo no se soluciona con el exterior, se soluciona con el interior. O cuando esos casos, una vez en un podcast de Andrés Parra, me encanta que él decía,
no, que yo estoy vuelto M porque es que estoy casado y mi mujer me tiene mal y esto y la situación y los niños y entonces me voy a divorciar, se divorció y divórciate. Y en un año vienes otra vez y en un año los mismos problemas. Claro, porque es que todo lo que te ocasiona a ti esa sensación de vacío siempre proviene de la raíz. Entonces, cuando tú no trabajas la raíz, ¿qué es lo que pasa? Es que literal es como copia y pega, siempre es lo mismo desde diferentes polaridades. Ojo, cuando tú no trabajas la raíz, es como, y también digo el mismo ejemplo, tú ves, imagínate una hoja, una planta, tú cortas la planta, pero no le cortas lo que está a fondo. Entonces, ella coge para otro lado. Entonces, tú ves a la persona con problemas que no son iguales, pero cuando analizas el fondo, son la misma cosa. ¿Por qué? Porque no trabajan lo que interiormente está ocasionando eso, porque es difícil. Es difícil, claro. Es difícil. Y es lo que te iba a preguntar, ¿por qué despertar y tomar conciencia es complejo? ¿Será porque es que no, muchas veces no queremos hacernos responsables y queremos responsabilizar a otro o a otros? Esa es una. Esa es una, ¿no? Esa es una. Lo que pasa es que mirarse al espejo, hace poquito con quién era el que estaba hablando, y entonces me decían, no, lo que pasa es que mi marido, porque es que mi marido, ven acá, deja de Todo estar el echando tiempo la mi culpa a tu marido. marido. Claro. Deja de echar la culpa a tu marido. Mírate tú al espejo también. Exacto. Tú no puedes responsabilizar. Es mucho más fácil responsabilizar todo lo que hay afuera antes de echar para atrás. Es mucho más fácil decir, es el gobierno, es el sistema educativo, es el marido, es el papá, es el mamá, que decir, sabes que yo la cagué, yo hice tal cosa, yo me siento así, yo estoy mal porque es que a mí me hicieron tal cosa y eso me repercutió en tal otra cosa y por ende yo actúo de esta manera y entonces termino originando estos resultados. Sí, yo estuve hace poco en un evento en el Salón Jumbo del Country Club. Estuvo el doctor Manuel Sanz Segarra. Yo estuve ahí. Ah, tú estuviste ahí. Yo Bueno, estuve ahí, fíjate, sí. yo estuve ahí. Yo me levanté y no me pasaron el micrófono. Quería hacer una pregunta y me quedé esperando. Y Tremendo personaje. no, sí, espectacular. Sí. Y entonces él dice eso, él habla de que vivimos una sociedad egoica, Totalmente, una egomanía, totalmente. donde todo el tiempo estamos alimentando el ego. Totalmente. Y eso no tiene, o sea, eso no tiene nada de malo en la forma como yo lo veo. Porque, como decía él, yo soy seguidor del doctor Manuel Sanz Segarra. Segarra. Sí. Oye, fíjate que después de todo, el único lugar al que él ha venido fuera de España es Barranquilla. No, porque la mujer es de aquí. Ah, ok. Entonces. Yo estuve en el del año, ¿tú estuviste en el del año pasado? No. Yo estuve en el del año pasado que fue en el colegio alemán. Muy chévere. Este dijo otras cositas bien interesantes, pero habló más del ego. El ego, porque esta vez habló más del ego. promocionando el libro. Yo compré el libro y me lo estoy leyendo. El ego y la supraconsciencia. El punto es que el tema del ego no hay que demonizarlo. Ok. Igual necesitamos del ego. Exacto, porque el ego es como, o sea, mientras que tú estés vivo, tengas mente, tengas cuerpo, tienes ego. Entonces no hay que decir, no, es que el ego es malo. No. El tema con el ego es saber cómo manejarlo. Y la analogía que yo siempre hago, a mí me gusta trabajar mucho con analogías, es más fácil de entender, es, tú vas en un carro manejando y cuando tu ser es el que va manejando, tu vida es mucho más fácil, más fluida. Exacto. Cuando el que va manejando es el ego, entonces todo se te complica. ¿Sí me entiendes? Porque el ego hace unas locuras y pone en división todo. Entonces la jugada aquí es identificar, porque parte del trabajo interno es llegar a eso, identificar cómo trabaja mi ego de tal manera que cuando él se subleva, tú coges y le dices, hey loco, cálmate y siéntate al lado. Y siempre, y eso es un trabajo diario. Diario. Eso no es una vaina que tú digas. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo, que siempre lo pongo, que me parece tan bacano, es que yo una vez estaba molesto, enzorrado, no me acuerdo ni por qué, pero el que se enzorra y se molesta es el ego. El ser no le importa un carajo. Y yo me fui a un lugar donde me gusta comerme una vaina ahí, y yo me senté y se me acercó un man del negocio de al lado, pero que comparten sillas. Tienen sillas conjuntas. Y el man se me acercó a pedirme, o sea, es como atenderme. Y antes que el man se me acercara, cuando el man se me viene encima, yo en mi ego le digo, ajá, que ya me vas a sacar. O sea, le dije así como, o sea, ya me vas a sacar. Sí, pero costeñazo. Ajá, ¿qué me vas a sacar ya? ¿Qué? Y entonces el man se quedó como que... Yo venía a atenderte. Literal. Pero, o sea, y el man se quedó como petrificado, pero es que... Pero si yo venía solamente a atender, y el man se fue.
¿Sí me Claro. entiendes? Se fue, se instaló por allá, se instaló allá en su vaina, en su carrito. Entonces yo me quedé pensando, y ven acá, ¿yo por qué le Yo respondí a este porque le tipo así? respondí así, claro. Yo, ¿por qué? O sea, si yo, esta vaina, o sea, porque estaba molesto con otra cosa. Y ahí es donde está el ego. Entonces dijo, ok, obviamente eso es un tema del ego que está molesto por esto y se lo está metiendo al otro tipo que no ha hecho absolutamente nada. Total. Pero lo bonito es cuando tú reflexionas y dices, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Porque ya la cagué. Ok, ¿qué puedo hacer? Yo me fui por el man. Reconocer, Yo fui por el man. ¿No? Porque una cosa es claro. reconocer y quedarte callado. Es decir, no, así, la embarré, cometí este error, bueno, en fin. Pero yo me fui por el man y le dije, brother, discúlpame por haberte insultado. Respondido de esa ¿Sí me forma. entiendes? Sí, insultito. El man como que primero lo cogió, o sea, lo vio como raro, como, ¿cómo es posible que este man me haya dicho? Y Y fue ahora como que, viene que pedirme disculpas. no, fue más como, le extrañó Ujú. el comportamiento. Pero el man lo tomó bien y hoy en día yo lo veo full porque yo voy al lugar ese y siempre, hey, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, es una analogía sencilla, es un ejemplo sencillito, pero es el tema de cómo tú en tu día a día, tú, Ken, y que en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones, cómo tú ves al ego y dices, hey, loco, espérate un segundo que ya te me sublevaste, me vas a dañar el día, me vas a dañar este momento, cógela suave, bájate y ponte de este lado. Bueno, mira, hablemos un poquito, no mucho, no quiero profundizar mucho en eso, pero simplemente para tocarlo por encima y de ahí nos vamos al ser. Hablemos del personaje, Del de tu personaje. personaje. Tu personaje que viniste a Mm, interpretar acá. yo creo que todos tenemos un personaje, todos tenemos un personaje. Ajá. Eh, yo tengo 45 años, viví en Estados Unidos 18 y cuando me fui a vivir allá, yo quería hacer música, en ese momento quería hacer música, estaba perdidísimo, realmente no sabía, no tenía claridad de muchas vainas, pero se me fueron dando las cosas y el personaje que se construyó Ujú. fue porque yo monté una agencia de marketing digital y hacíamos producciones de video y empezamos a trabajar con clientes y en todas partes, o sea, en Miami, mi base era Miami, pero trabajamos en todas partes de Miami, hicimos muchas cosas, yo hice muchísimos proyectos, o sea, trabajé muchas cosas, muchos proyectos, muchas empresas, muchas cosas y fue muy bonito, fue muy bacano. En Miami todo el tiempo. Todo el tiempo estuve en Miami, sí, sí. Pero mi hijo mayor es de Kansas, o sea, nació en Miami, pero se fue a vivir a Kansas. Entonces tengo una conexión muy fuerte con Kansas también. Pero mi eje central siempre fue Miami, todo el tema de Miami. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos a hacer este trabajo que estamos haciendo ahora, que se dio, que ahorita sí, pues tenemos chance, podemos hablar de cómo fue eso. Pero cuando se dio, la vida, el universo, en su sabiduría, Ujú. me empezó a despojar de clientes. O sea, es como que llegamos hasta acá, por decirlo así, y de Ya te pronto, dejé que tu personaje desarrollar lo que tenía que desarrollar. exacto, te voy a mostrar que tú puedes llegar, listo. Y después empezó a desbaratármelo todo, a quitármelo, a quitármelo, a quitármelo, a quitármelo, y yo estaba resistiendo, Claro. que es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, no resistas, dale. Tú Entrégate. ves, exacto, ves, Sí. déjate llevar, pero no, claro, porque es que tú, el ego, se identifica con el personaje. Entonces, ¿cuál era mi personaje? El productor, dueño de agencia, la película, todo bacano, Ya la vida gringo, organizada. gringo y tal, gringo colombiano, pero la nota gringa, la vida organizada, los clientes, el manejo, no sé qué, rara. Y de pronto, este trabajo me dice, hey, tú no eres nada de esa vaina. Así Tú eres es. un ser, ya, eres un ser humano que tiene diferentes roles a medida que te vas desempeñando en tu vida. En ese instante de tiempo que fueron como, ponte tú, ya cuando creció la agencia fueron unos 8 años, 9 años. Ese era el personaje, pero si tú no te lo quitas, yo te lo voy a quitar. Y eso fue lo que pasó. Y al principio fue como, Dios mío, pero déjame un poquito, porque es que me estaba doliendo. Pero después al final fue como que empecé y a mí me pasó una vaina bonita, fue que después que ya yo me devolví a Estados Unidos, salí corriendo. Ken, yo salí corriendo, o sea, salimos y no estaba pasando nada. De allá, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el tema de renovación de contrato de donde estábamos viviendo y estábamos todavía en la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que? Porque no estaba pasando nada. O sea, Ok. no era algo como que hay una calamidad ya y tenemos que regresar.
Y cuando la medicina, no sé si alcanzamos a hablar de medicina, Sí, pero claro. la medicina o sea, fue como que, hey, tienes que regresar por esto, por esto, por esto, por esto, por Te esto, por mostraron esto. todo. Por esto, o sea, por esto tienes que regresar a abrazar a tu madre, a aceptarla como es, a entender que ella, con mi mamá súper fuerte y con mi tierra. Y eso Ok. fue 20 días antes de venirnos para acá. Yo tengo esa realización y le digo a mi esposa, mi amor, nos vamos para Colombia ya. Y en 20 días me tocó desarmar una casa y traérmela para acá. O sea, nosotros vinimos corriendo. Y yo vine a desarmar la casa, nos vinimos para acá y yo me quedé aquí 20 días, organicé medio el chuzo aquí y me tocó devolverme, quedarme un mes más allá organizando otras cosas y después ir donde mi hijo. O sea, fue un rollo. Pasaron como 3 meses después y me tocó ya regresar a Miami a visitar a mi hijo, porque yo voy periódicamente a visitar a mi hijo. Y me pasó una cosa muy bonita que fue el que me quedé en casa de un amigo que vivía en Brickell. Es un lugar, es un eje central donde se ve toda la ciudad. Si tú estás en un edificio full alto, se ve toda la ciudad. Y fue como que me paré ahí, fue súper bonito, recuerdo la experiencia porque empecé a darle gracias a todo. Porque bueno, en este pedazo de aquí viví tal cosa. Ah, En esta comenzaste a área de aquí, recordar todo sí, lo que porque estaba estuviste ubicado full viviendo. alto en la ciudad Sí, claro. y podía ver como diferentes áreas donde yo había vivido. Entonces, en esta área de aquí viví tal cosa, gracias. En esta área de aquí Y viví tal fueron cosa, 17 años. 18. 18, imagínate. 18 años viviendo No, claro, en una Miami. vida. Una vida. Una vida, claro, una vida Ajá. profesional. Y ese fue el personaje que Y entonces la vida me desmontaste el quitó. personaje. ¿Ah? Se fue desmontando el personaje. Pues, totalmente. Hoy en día, no joda, yo no me siento en ningún personaje. Como ¿Sí me debe entiendes? ser. Me siento yo y esto es lo que es. Si te gusta, bacano, y si no, no pasa nada, porque tú no tienes por qué conectar conmigo, ¿sí me entiendes? O sea, cada ser humano conecta con cierto grupo de personas y ya está. Y si la forma en como yo me desenvuelvo o no sé, mi forma de ser no conecta, no, a mí no me sienta mal. Tú ve y conéctate con aquellas personas con las que tú te sientes cómodo. Entonces es como que eres mucho más real. Porque yo no tengo necesidad de ponerme máscaras, para nada, o sea, no lo siento así. Y eso de alguna forma u otra que te permite también conectar muy fácil con la gente. Y la gente lo siente. Así Porque es. tú sabes, cuando tú te pones la nota y la vaina y la película, eso genera cierta división, Sí, cierta desconexión, porque entonces la otra persona percibe el personaje tuyo y ve la división interna del ego que es proyectada. Y eso genera un rechazo. En cambio, cuando tú eres desnudo y transparente, la gente lo siente también y se exacto. conecta. Exacto. Fíjate que yo ayer veía un video. A mí me encantaba. Lástima, ya falleció Maradona. Porque Maradona era un personajazo. Entonces, fíjate que él en una entrevista que le hizo Marlon Becerra, él decía una vaina que era muy real. Él decía, mira, yo me puedo sentar a comerme un desayuno con el defensa de no sé qué país, de Haití, del otro, con el Papa, con el presidente de Estados Unidos, pero mira para ver si Pelé, Beckenbauer y el otro pueden hacer eso. O sea, un tipo que por más de que sabía lo grande que era como Maradona el personaje, él no dejaba de ser Diego, el pelado que creció en el bar, no deja de serlo. Entonces, esa es la grandeza real de no creernos esa, Es que para esa mí, historia. siempre, toda la vida, desde niño, para mí, nadie es más que nadie. Total, total, Nadie. Por total. más que y gracias a la vida que he vivido, he tenido la oportunidad de ver los contrastes de las personas. O sea, yo he trabajado con personas millonarias, multimillonarias en las producciones y personas con que cero. Y para mí todos son iguales, porque es Claro, que al final del día las personas somos diferentes, ¿verdad? En nuestra humanidad individual. Pero cuando tú empiezas a observar a las personas y empiezas a hablar con diferentes personas, tú escuchas que los problemas siempre son los mismos. No los problemas, las emociones. Todas son las mismas. Sienten frustración, sienten rabia, sienten amor, placer. Todos sentimos las mismas vainas. Lo que pasa es que lo experimentamos desde cada uno como individuo. Entonces, para mí, una persona que, no sé, que trabaja haciendo una silla en mi oficina, no hay diferencia que el presidente de una empresa. El que se siente diferente es la persona. La persona. Y el que genera división es la persona pensando en su ego que es diferente. Y entonces la sociedad, de alguna forma u otra,
como está conectada con esa información, Alimenta eso. se ciñe a esos modelos y termina alimentando la vaina. Y entonces el personaje grandote que tiene se crea una vaina que es pura mierda. Perdona que te lo diga. No, sí, claro. Pero Tal cual. esa es la vuelta. Y la vida tiene una sabiduría tan hermosa que eventualmente te va como escarapelando, o sea, te va sacando la piel si tú no eres lo suficientemente humilde de decir, espérate un segundo, esta vaina es puro cuento. Y a mí me han tocado personajes muy cercanos de mi familia que los he visto en esos egos inflados que se resisten al cambio y a se dejar mueren así. Sí, eso es y terrible. Se mueren así porque prefieren morirse antes de soltar al personaje y se mueren precisamente porque el personaje, ¿cómo los mata? Le da un cáncer, le da una enfermedad terrible, los pone en unas situaciones extremas y tú les dices, y loco, por ejemplo, no voy a decir la persona porque no quiero que de pronto vea el video y vaya a decir, vaya a desnudarme a mí de esa forma. Pero, ¿cómo estás? No estoy bien. Seguimos hablando. Oh, loco, me duele aquí, me duele acá. O sea, todas las dolencias de vida y por haber. Ok, ¿qué está pasando con tu mamá? Ya es un señor, tiene como 70 años. ¿Qué pasó con la relación con tu mamá? No, que mi mamá siempre fue una X, Y, Z, y no sé qué. O sea, empieza a hablarme de... Como un niño. Sí, nunca perdonó a su mamá. Imagínate. Por ende, está todo destrozado. Pero prefiere... Yo le digo, bueno, listo, ven para acá y vamos a confrontar. ¿Qué para soltar? Primero hay que confrontar. Y ahí es donde la gente no le da miedito. No quiere confrontar porque, o sea, en parte ya te toca que te tengas que hacer responsable de eso. Pero primero primero tú tienes que ver aquello que no quieres ver. Entonces, cuando a ti te ponen a ver algo que tú no quieres ver, tú te echas para un lado. Es como una película de terror. Tú ves la escena fuerte que es tuya. Tú dices, ¿sabes qué? Quítame esta vaina de aquí que yo no la quiero ver. Y te sales corriendo. Y es más fácil decir, bueno, sigo trabajando, sigo produciendo, sigo distrayéndome en el celular, en huevonada. ¿Por qué tú crees? Me imagino que será porque esta es una sociedad que está muy dominada por el ego, pero ¿por qué tú crees que la gente no le da mucha importancia a eso y siguen a eso, a esas cosas no resueltas, a esos traumas no resueltos, a esas situaciones del hogar, de los padres, de las parejas, de las amistades, y siguen con su vida como si nada, pero no está como si nada? Porque ese es el juego, Ken. Ese es el nombre del juego. Nosotros venimos, esta es mi creencia. Venimos a sentir. Esta es mi creencia, te la comparto. Ese es el nombre del juego. Este es un juego. Es un juego. Nosotros venimos acá con un personaje, literal, y a vivir cierta experiencia, como tú acabas de decir, a vivir a través de las emociones, porque es que el que nos permite a nosotros experimentar la vida son las emociones, las circunstancias externas son las que terminan creando las emociones que nosotros sentimos. Y entonces, disculpa que te interrumpa, o sea, consiste en qué es lo que vas a hacer con eso que sientes. Cómo vas a administrar las emociones a medida que las vas sintiendo y cómo vas entendiendo de que, o sea, primero es hacia afuera, que esa es la primera parte del juego, es hacia afuera. Y yo también hago esta analogía. Imagínate tú, ¿te acuerdas cuando, bueno, tú eres un poquito menor que yo, pero Mario Bros? Claro, esos claro, juegos, Mario, claro. Bueno, juegos, tú entras al juego y si tú te metes full en el juego y estás jugando, llega un punto donde tú te metes en el juego. Claro. Y si pierdes, te emputas y tiras el control y no sé qué. O si te interrumpen justo y pierdes ahí la vida. Exactamente, hasta que llega un punto en que entonces tú le dices al pelado, hey, cálmate, que es un juego. Y el pelado tiene la habilidad de decir, espérate un segundo, y pone el control. Lo suelta, mira la analogía tan bonita. Suelta el control, sí. Lo pone abajo, respira y otra vez coges el control y sigues jugando tranquilo. Bueno, para mí esa es la mejor analogía de cómo funciona esta cuenta, o sea, la vida. Nosotros venimos acá a experimentar una serie de vainas y la vida, tú creas las circunstancias en tu libre albedrío para poder experimentar todo eso que experimentas, que es hacia afuera. ¿Ok? Más o menos después de los 30, o sea, obviamente no hay una cronología estándar para todo el mundo, pero normalmente después de los 30, 35, 40, donde tú has tenido como una vida donde has experimentado muchas cosas, creciste, te desarrollaste, fuiste al colegio, tuviste novia, hiciste el amor, experimentaste placer, dolor, te casaste, te separaste, tuviste trabajo, o sea, ya viviste todo lo que tenías que vivir, ya no vas a vivir nada nuevo. No todo, pero has experimentado full. Okay. Y ahí es cuando viene entonces la pregunta, ¿de qué se trata esta vaina? Exacto. ¿De qué se trata este juego? ¿De qué se trata esta película? Y entonces ya las preguntas en el campo externo no se resuelven. Que todas las personas con las que yo hablo siempre, vuelvo y te repito, están en la misma.
es que yo hice esto y yo sé qué, pero no importa un carajo lo que tú dices, ¿sí me entiendes? Cómo tú te sientes. Entonces, Exacto. después de eso, viene donde está el punto ese de inflexión, el que siempre hablo es, tú decides qué viene después, porque tú decides si vas hacia adentro. Cuando vas hacia adentro y recuerdas quién eres tú, quiénes somos todos los que estamos acá. Somos seres espirituales que venimos de la fuente, llámale Dios, llama universo, Cris, como dijo este mismo tipo, llámele, ¿cómo que dijo? Él dijo registro sacásico, llámele esto, llámele lo otro. Es lo mismo, Dios, la fuente. Nosotros venimos de la fuente, siempre digo esta vaina, somos agua de un gran océano que sigue siendo tan agua como el gran océano, una gota. Una gota de agua del gran océano es tan agua como el gran océano. Exacto. ¿Ok? Es parte de lo mismo, venimos, Está bajamos. compuesto de lo mismo. Es lo mismo. Bajamos, tenemos una experiencia humana Y volvemos. densa, porque esta vaina es densa, tu cuerpo es denso, todo lo que se siente aquí. Experimentamos todo, evolucionamos o involucionamos dependiendo de cómo tú manejes la vida. Pero y tú crees que luego, uno puede involucionar o uno se estanca. para mí nunca hay estancamiento. Pero esa O sea, es mi teoría o personal. sea, yo siento que, esto también es muy, muy particular, que yo creo que no es que el alma involucione, yo siento que es que de pronto no evolucionó o no cumplió las tareas evolutivas a las que vino a ser y entre comillas involuciona porque hay otros que continuaron evolucionando. Y para mí, bueno, acuérdate que al final del día yo siempre digo las cosas como con granito de sal porque nada de esto nada es probado, ¿no? Incluso el doctor Manuel, que estamos citando constantemente hoy, es un tipo que él trata dentro del método científico. Yo le quería hacer una pregunta, Ujú. fíjate, que yo quería que él me la respondiera como él, no como el médico. Es más, yo le iba a decir así, yo soy médico, pero yo quiero que usted me hable desde su alma y de su ser. Yo no quiero que me hable como médico y para ver si él se iba a ceñir todavía en, no, es que los estudios científicos dicen esto, porque quería que él me dijera qué es lo que para él personalmente hay atrás de esto. Es Pero que él lo sí, explica. pero Él él, lo explica, él lo dice y creo que él es un tipo y creo que es una persona muy, muy humilde sí, total, que al final decía, porque se mantiene como 80 años, 70 no, y más de pico. 80. O sea, ya es un man que va de salida y él la tiene clara. Él dice, yo lo que quiero es dejar una biblioteca de información para que las personas tengan acceso a esto de manera más masiva. Pero al final él cree lo que él ya ha experimentado, porque incluso en su cabeza médica o su cabeza teórica, él cuando experimentó por primera vez las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, y empezó a ver que había una profundidad de investigación, Claro, él dijo, coño, ven, esto porque no me lo han enseñado nunca. Y empezó a exacto. entender un poco más y entendió la espiritualidad. Yo creo que este tipo de personas son necesarias porque entienden la espiritualidad desde el campo médico, Científico, científico, exacto. y permite que personas que son más cerradas, que son más condicionadas a la forma como trabaja el mundo, se abran la mente de decir, espérate un segundo, si este señor, que es una, Y que lo es una explica eminencia, total. tiene esta concepción de que es la espiritualidad, yo también, ¿por qué no? Siendo ingeniero, científico, ta. No, y te lo explica que no es algo que simplemente es porque no la fe o algo místico, A eso me refiero. sino te lo explica A eso es como, lo que yo me refiero. Pues, si claro, tú traes una persona, y yo no estoy minimizando, porque no quiero que lo malinterpreten cuando se vea, si tú traes un chamán, ¿sí me entiendes? Lastimosamente los chamanes que tienen gran conocimiento, mucho conocimiento, pero vienen con sus vestimentas y sus cosas, no sé qué, entonces tú inmediatamente, el cerebro tradicional lo mete en un cajón donde le pierde valor al mensaje. Entonces dice, no, este tipo está loco, este tipo lo que es, hace esto y hace lo otro, no sé qué, y no conecta. Cuando tú tienes un señor como este doctor, que tú te acuerdas de todos los avales que él tiene cuando claro, empezó la charla y todo lo que él ha hecho, claro, tú, hey, yo a este man le creo. Y el universo necesita exacto, de ambos. de ambos, de ambos. Necesita de ambos No, porque conectar ambos mundos. necesita de ambos porque es que hay personas que están dentro de ese contexto chamánico que el doctor jamás en la vida no lo quieren ni ver. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que ellos se consideran a sí mismos. ¿Sí me explico? Y Claro. viceversa. Entonces el universo en su gran sabiduría, porque al final del día, ¿qué se necesita? Elevar la conciencia. Exactamente. Todas partes, elevar la conciencia. Entonces, elevar la conciencia requiere un trabajo que sea heterogéneo. Personas de estar por aquí, personas por acá, haciendo lo mismo en sus diferentes ramas para que todo el mundo termine elevando la conciencia. Y el tema de elevar la conciencia
no hay que volverlo una cosa mística, y mierda y tal, meter en una película que no es. El tema de elevar la conciencia es de tener claro de quiénes somos como seres espirituales que somos y de cómo nuestras acciones afectan al mundo alrededor de nosotros. Fíjate que yo le iba a preguntar a él sobre la medicina sagrada. Él no te habla de eso porque él no maneja eso. Pero para ver si de pronto él sabía al respecto de eso. Bueno, tú que sí sabes, ¿qué herramientas puede uno utilizar una persona que esté pasando por una situación emocional compleja o por ese vacío, como tú lo mencionaste ahorita? ¿Cuándo se puede utilizar la medicina y qué tipos de medicina se puede utilizar? No, ¿verdad? Yo siempre digo a la gente que, y es verdad, que yo no tengo las respuestas de nada, porque realmente yo no tengo Bueno, pero en tu experiencia. Las respuestas las tienen las propias personas. Exacto. Y están conectadas mucho con la intuición. Entonces, por ejemplo, voy a hablar por mí, porque uno habla por su propia experiencia personal. En ese vacío que yo tenía, que yo sentía que no era nada grave, porque quiero reiterar que no era nada grave. Yo nunca sufrí de depresión, nada de esas cosas. Pero cuando conocí a la medicina fue porque la vida yo sentí que me la puso encima, me la mostró. Y yo llegué a ella y cuando lo vi mi primera experiencia, no sé si yo el día que hablé contigo por teléfono te la comenté, pero yo sentí la presencia de Dios. ¿Pero esa experiencia fue con qué? Con psilocibina. Con psilocibina. Ok. Yo sentí la ¿Y presencia de Dios. tú conectaste con psilocibina? Yo conecté con psilocibina. Es como yo también he conectado mucho con psilocibina porque yo también intenté con ayahuasca, pero no conecté. Mira, fíjate tú que yo la ayahuasca nunca la he probado. Una sola vez tengo lo mucho hice. respeto. Le tengo mucho respeto, pero para mí la psilocibina, o sea, lo que experimenté con los honguitos, que son la medicina sagrada que nosotros hemos trabajado, fue como que yo, ¿por qué no me había...? Y yo nunca en mi vida, y bueno, mira la dicotomía, porque mi personaje, parte de mi personaje, era el tipo que no toma. Porque acuérdate que el personaje tiene diferentes matices. Exacto. Entonces, una de mis cosas que yo sentía orgulloso, que sacaba el pecho, y decía, no, es que yo no tomo. Que yo no tomo. No, que toma los demás que toman. No, yo no tomo. Y ponía cara y todo. Yo no tomo y tal, yo no tomo. Para que la gente dijera, ¿y tú no tomas? ¿Y por qué no tomas? ¡Ah, qué bien! Y eso se convirtió en algo repetitivo. Claro, cuando llega la medicina, todos esos preconceptos del tipo sano, empecé a hacer hierro hace 30 años, por ahí 20 y pico de años. Entonces tenía como que esa es parte del personaje. Y llega esta vaina que, entre comillas, es un alucinógeno, es una droga, no sé qué, se clasifica así. O sea, no se te ocurre, o sea, nada yo que no ver. Tomo, yo eso no. Mi personaje no permite este tipo de cosas. Claro. Pero fue una cosa intuitiva que me iba diciendo, tranquilo, 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 tranquilo. Pum, llega, tengo esa experiencia, sentí a Dios, ¿qué más? O sea, ¿qué más? Claro. ¿Qué más? Yo sentí la presencia de Dios. Yo decía, coño, ¿cómo es posible que yo en mi vida no había sentido esto? No había visto esto? ¿Cómo es posible? O sea, y además de eso, ¿cómo es posible que la gente no la conozca? Total. Entonces dije, ¿sabes qué? Que haya tanto tabú con respecto a eso. O sea, ¿cómo es posible? Y en ese mismo día, yo no sé si te lo dije, la vez pasada que hablamos, yo le dije a la que fue mi maestra, le dije, yo me voy a dedicar a esto. Y la tipa me quedó mirando con cara de loco, como que... ¿Sabes cuántas personas me han dicho a mí esto que han pasado por aquí? Me han dicho que se van a dedicar, pero se convirtió en una misión de, bueno, ¿qué es lo que hace la medicina? Para responder la pregunta que tú me hiciste ahora de quién debe hacer la medicina, cuándo debe hacer la medicina. Hay ciertos condicionamientos fisiológicos que no le permiten a todas las personas hacer medicina. Por ejemplo, personas que están en tratamientos psiquiátricos con antidepresivos, o personas que tienen trastorno bipolar, o esquizofrenia, o psicosis, o personas que tienen problemas del corazón, o problemas renales. Este tipo de personas no pueden hacerlo fisiológicamente, no les permite. Pero cuando hay una persona que siente la necesidad de empezar a entender qué está pasando internamente, no hacia afuera, ojo, somos reiterativos con lo mismo. Pero, internamente... Sí, será que es que el alma es sabia. El alma a veces lo lleva a uno al límite de, hey, ya después de esto no hay más, o sea, te vas a quedar ahí. Todas las personas, mira, casi yo diría que el 90% de las personas que yo hablo con ellas por teléfono, yo siempre les digo, están mamados. Sí. Todos están mamados. Ya está uno cansado. Estoy mamado. Estoy mamado. Yo sé que estás mamado, fresco. Por eso es que estás hablando conmigo. Porque primero fuiste donde el doctor,
fuiste donde el psiquiatra, fuiste donde el psicólogo, y yo no estoy en contra de la No, medicina todos sirven, occidental. todos sirven. Para nada. Pero Solo ellos que- son diferentes. Exacto. Ellos tienen su Solo- misión es diferente. Exacto, solo que lo que pasa es que esa medicina te va a mostrar lo que hay dentro. Claro, la otra, como yo se lo digo a la gente, mira, tú vas donde un psiquiatra, o que no estoy demonizando a los psiquiatras tampoco. Tranquilo, hable Se libremente. necesitan. Yo no soy psiquiatra. No pero se necesitan. Claro. Mi prima es psiquiatra y Claro. nosotros tenemos psiquiatras medicina, personas que trabajan con medicina que son psiquiatras. No, maravilloso que trabajan con este tipo de Sí, medicina. claro, Wow. que son psiquiatras. Wow, ¿Por qué? Porque espectacular. entienden cómo sacar a la persona del qué genial. cóctel psiquiátrico Qué genial. para meterlos en medicina. Entonces no estamos demonizando la cosa. Pero la psiquiatría tradicional lo que hace, va a una persona, ve un cuadro de no, este mal está pasando, tiene ataques de ansiedad, tiene pánico, tiene esta vaina, tienes que tomar esto. No le importa. Y el diagnóstico, ya no tienes tal. Si tienes tal cosa, tienes que tomar esto. ¿Qué pasa? Que la persona, el psiquiatra, no está viendo qué está detrás, no está viendo la raíz de lo que estamos hablando anteriormente. No está viendo por qué la persona está así, por qué llegó hasta allá. Pero está apagando el fuego. Le está viendo el desequilibrio de los neurotransmisores que hay. Viendo la cosa como si fuera un robot. Exacto. Como si tú llevaras un robot, ven acá, tienes estos cables cruzados, dale tráeme ahí y te arreglamos los cables. Eso no bueno, sí funciona Sí en ese funciona desde el momento. punto de vista biológico. Se necesita. Pero es que esto que hay es más allá de lo físico. Es que eso se necesita. ¿Por qué? Porque si tú tienes un robot, y vamos a hacer la analogía, que está defectuoso, que está a punto de joderse, tú necesitas quien lo arregle inicialmente para que no se joda. Una persona, cuando llega a estos puntos y está mal, pues, ¿cómo paramos el fuego para que la persona no se nos haga un daño? Pero después viene la otra parte. Ok, listo, vamos a sacarte del contexto psiquiátrico y vamos a entender de dónde vienen esas falencias. ¿Por qué llegaste hasta la depresión? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Cuál es la historia detrás de todos tus procesos de esa ansiedad, de todas las cosas que te han venido pasando? Y ahí, entonces, tú puedes desmontar el medicamento psiquiátrico a medida que te van desmontando el medicamento psiquiátrico, que es como una curita, Okay. porque es una curita. Apenas te la quitan, te va a arder, ¿ok? Pero esa es la idea, que te arda, que te duela, que lo sientas. Para que eso sane. Claro, es que una de las cosas que yo le digo a la gente también es, mira, no le huyas a las emociones. Todo el mundo quiere estar bacano. Todo el mundo quiere estar bacano. Por ejemplo, voy a hablar de un caso mío, o sea, a mí se me repitió una situación 1 y 2 y 3 veces, pero la solución que yo encontraba era huirle. Claro. O sea, solución mía era huía por medio del sexo, huía por medio del alcohol, huía por medio de viajar, salir, hasta que yo me di cuenta y viene acá, ya no voy a huir más de esto. Pero eso lo que hace, vuelvo y te repito, lo que tú haces y lo que tú sientes, lo sienten todos los seres humanos. Desde Steve Jobs, que bueno, ¿cómo se llama el man de Amazon? Jeff Bezos, hasta el man que está parqueado allá en la carretilla. Todo el mundo siente la misma vaina y siempre busca los mismos mecanismos hasta que le toca así, mirar para adentro. Entonces, cuando a ti te quitan la curita, que son los medicamentos, porque los medicamentos psiquiátricos te ponen en un punto neutro. Tú le preguntas a cualquier persona que está dentro de un tema psiquiátrico y te va a decir, hey, yo no siento nada, ni para arriba ni para abajo. No, o sea, no siente. No me deprimo, pero tampoco me emociono. Tampoco me emociona hacer el amor a la esposa. ¿Sí me entiendes? Este tipo de cosas tampoco, no me genera nada. No siento amor por mis hijos. Imagínate tú esa vaina, cuadro. No, terrible. O sea, que tú no puedas tener, o sea, no. Entonces, hey, vamos a quitarte la curita poco a poco para que no te duela, no te arda tanto, pero te va a arder. Listo. Y empezamos a abrazar las emociones, que es lo que yo le digo a la gente. Hey, Kenneth, tú no puedes dejar de no abrazar las emociones. No solamente son las cosas chéveres. Exacto. Las otras cosas que tú experimentas, tú decidiste, aunque tú no lo creas, tú decidiste venir aquí a mamarte el cable de sentir. Y eso implica todo el espectro de las emociones. Exacto. Tanto las emociones chéveres como las emociones no chéveres. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tú empiezas a abrazar las emociones no chéveres, adivina qué sucede. Ellas se desvanecen. Exacto, porque pierden fuerza. Exacto, porque le quitas el poder y no se te vuelve a repetir. Pero a veces sí se repiten. Pero no con esa intensidad como las estás ahí anestesiando y ya es más intenso. Correcto. Tú las coges y tú las abrazas. Ok, siento miedo. ¿Cómo se siente el miedo? Ven y lo siento. Y entonces llega un momento en que el miedo dice, hey, marica, este man
yo estoy aquí, ya el man no le estoy haciendo mella. Eso es bacano porque cuando ya uno va llegando a ese punto, uno se va dando cuenta de que, hey, loco, esto es un juego. O sea, no hay por qué, yo no me tengo que sentir identificado con esa emoción, simplemente la experimento, la vivo La y ya. siento, Exacto. acógela. Eso es una de las cosas que yo le huía también, como todo el mundo, sobre todo al miedo a ciertas cosas. Y este año pasado, este año y medio, estos 2 años en Colombia, desde que yo tengo 2 años viviendo en Colombia, he experimentado mucho miedo Ujú. y en vez de correr, lo Lo que he hecho experimenta. es, lo siento, y lo siento, y me da, pero ya no salgo corriendo, ya no le pongo una máscara, ya no le echo un maquillaje encima. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tenemos, volviendo al tema de las personas con estos cuadros psiquiátricos, cuando nosotros tenemos la habilidad de decir, ok, ven y vamos a abrazar todas estas cosas que tú tienes, herramientas como la medicina sagrada son supremamente poderosas, porque lo que van a hacer es, y por eso a mí me gusta tanto, porque tampoco estoy en contra de la psicología. Un psicólogo tiene una limitante y sigue siendo lo mismo, el ego. Porque si tú eres psicólogo y yo me siento acá a echarte el cuento, mi personaje es el que te echa el cuento. Y está Claro, sesgado por las claro. cosas que yo te quiero decir para que tú incluso No, te es que la tengas una idea solución yo mía. no te la voy a dar. La solución la vas a encontrar tú. En la medicina no hay, o sea, no hay escapatoria. Exacto. Eres tú contigo mismo, Mira, tú con tú, ya tú está. dijiste algo espectacular el día que estuvimos en el retiro y es que eso es como cuando vas despegando un avión. Y ya Ujú. cuando el avión despega, ya para atrás no No le puedes decir al piloto, ahí ven acá, retrocede. ¿será que tú me puedes hacer el favor? Nada, Devuélveme, devuélveme, que ya nada. no me gusta estar aquí. Correcto, y así Ya. funciona. Y así funciona. Por eso es tan bonita, porque al final del día, y es una herramienta, porque nosotros no hacemos nada. Nosotros lo que A mí me hacemos es encanta, la verdad. contenerlos. A mí la psilocibina yo he conectado de una forma muy... Ya lo he hecho 3 veces Ujú. y he conectado de una forma muy especial y me ha acompañado en procesos emocionales míos muy fuertes que viví este año. Este año fue muy fuerte para mí, de muchas cosas. Y, y yo creo que ella me escogió, o sea, ella me estaba esperando. Es Ella me que, estaba esperando y fue de la forma que menos yo creí. Porque mira, yo tengo un amigo que él es psicólogo ujú, y él ofrece esa terapia. Y yo lo había conocido el año pasado, un día en una reunión en la casa de un amigo. Y él me dijo, no, yo hago hipnosis, no sé qué, pero hasta ahí. Y quedamos con el contacto. Y de pronto yo comienzo a ver en las redes sociales que ofrece esa terapia. Y yo le digo, y ven acá, ¿eso qué es? Y miércoles, el miedo y la vaina, como que no, ay, cuidado, voy a quedar yo ahí privado. Y si yo tomo eso y después me enloquezco. sí, total. Y La entonces él me propaganda. comenzó a explicar, me dijo, no, tranquilos, y me mandó toda la información. Hasta el día que yo me siento ahí y llego al consultorio de él, era asustado, yo estaba que me echaba para atrás y dice, no, no, Claro. yo me voy para la casa, no, ¿cómo hace yo eso? O sea, yo me quedé privado ahí en la silla, y a quién llamo, y si convulsiono, o sea, comencé a pensar en mil cosas. Y él a mí me dijo, mira, no te va a pasar nada, tranquilo. Bueno, pero de todos modos, ya que me estás diciendo si convulsionas, ¿qué te hago? No, ponme la cabeza para el lado y se me vaya a ir la lengua para atrás. Y créeme que yo lo hice, eso fue el 22 de agosto, no se me olvida nunca el día. Viernes 22 de agosto, no, mi vida cambió ese día. O sea, Ujú. yo comencé a ver la vida diferente por completo. O sea, yo me di cuenta, es como si yo me saliera de esto y esto es como, sí, que uno está metido en el muñeco del juego, del Ujú. videojuego, y ya estás metido y metido lo estás jugando. Correcto, Y cuando te sales comienzas a ver lo que es la realidad. correcto. La Y realidad de tu esencia, que exacto. es la que estábamos hablando ahorita. Porque es que las medicinas hay muchas, ¿ok? O sea, de ese tipo de medicinas o herramientas. Está la ayahuasca, está el peyote, está el MDMA, que bueno, aunque es alterado químicamente, también tiene la misma habilidad de poder Ujú. llevarte a tu interior. Se utiliza mucho en pacientes que tienen PTSD, que tienen, ¿cómo se llama eso en español? Personas que van a la guerra y regresan, que tienen Ah, trauma, post-trauma. post-trauma, se utiliza mucho en eso. O sea, hay muchas herramientas. Al final del día, los psicodélicos, no sé si tú sabes, la definición de psicodelia es revelación de la mente. Psicosdelia es revelación, te revelan la mente para regresar a ti. Eventualmente estas herramientas lo que hacen es que te muestran, hey, tú eres esto, lo que te decía ahorita, y tú eres un ser espiritual, todo esto que te dije ahorita. Y cuando tú incorporas, y ahí está la otra palabra clave de todo esto, es la integración de la información. Exacto. Porque yo siempre hago una misma analogía, que es la que creo que te la expliqué, y es como, si tú me dices a mí, mira, yo me quiero poner firme, quiero poner el músculo y tal y todo eso, entonces, bueno, listo, Ken, vamos a ponerle donde el tipo que es el entrenador
para que él te haga toda la rutina y te saque toda la comida y te haga todo el plan de trabajo, pero él no va a hacer el trabajo por ti. No, total. Entonces la medicina es eso, la medicina es el entrenador, él te explica, te dice, mira, esto está pasando esto lo vamos a trabajar así, esto es así, esto es así. Y cuando uno está ahí, ya esto es algo muy, de pronto los que lo han tenido la experiencia, cuando uno habla ahí, ¿con quién habla? Porque es que yo siento... Contigo mismo. Sí, porque es que, por ejemplo, a mí la primera vez, las experiencias han sido diversas. La primera vez había una luz y había unos seres que me acompañaban. Ok. Maravillosos, ¿Con todos quiénes eran estabas hablando? amorosos. ¿Con quiénes estabas hablando? Ahí está ¿con quién estabas hablando? Eran unos seres de luz espectaculares que me daban mucho amor. O sea, yo nunca había sentido un amor así, o sea, un amor que no tiene explicación. Bueno, ahí está, es con eso que estabas hablando. Y entonces, y después había una voz que primero era femenina, pero era femenina, pero era fuerte. Okay. O sea, imponente y me hablaba muy claro, deja de estar haciendo tal cosa, cambia tienes que dejar, pero al mismo tiempo era dulce. Y la otra voz después era una voz como un anciano, ese el anciano me cayó súper bien. La voz de la mujer sí sentí que me estaba como regañando, pero no lo hacía por mal. Y al final esas dos voces eran lo mismo. Era el mismo ser Tú. Exacto, yo. Tú, en toda tu multidimensión. Y no sabría la respuesta porque para mí todo eso que has dicho está dentro de la respuesta. Tú te puedes conectar en estos estados alterados de conciencia, tú te puedes conectar con seres de luz, te puedes conectar con personas que hayan fallecido. Lo que tú ahorita dijiste, yo lo viví la primera vez, ¿sabes? A mí me pareció súper impresionante y revelador. Cuando yo tuve esa experiencia, me comenzaron a mostrar muchas cosas del futuro. Ok. Eso fue en agosto, estamos en diciembre, cosas que ya han sucedido. Ok. Y cuando yo vi eso, yo salgo del estado y ya es cuando uno está como ya comenzando a aterrizar. Regresando. Uno se siente extasiado, feliz, por lo menos yo lo he sentido así todas las veces. Correcto. Y me sentía tan amado, tan protegido, tan resguardado. Y decía, ¿por quién? Yo no sé por quién, por Dios, por la supraconciencia, no sé por quién. ¿Qué es Dios? Pues no sé, la fuente. Ajá, ¿y qué es la fuente? ¿Cuál es la energía más poderosa que existe en el universo? El amor. Ahí está. Exacto. Y si tú eres parte de, estás recordando quién eres. Exacto. Eso es lo que hace la medicina. Una cosa hermosísima. Es que al final del día, mira, póntame a hacer una vaina. Este mundo es un verguero. Porque no se puede maquillar, no se puede maquillar. No lo decoremos. Ok, pero la realidad es que la humanidad sí está avanzando en conciencia, sí está avanzando. Y esto incluso también lo habló el doctor. Va a llegar un momento donde tanta gente que empieza a entender de dónde venimos, que él dice que debe haber una masa crítica. Va a llegar, eso era lo que iba a decir, va a llegar un momento donde va a haber una masa crítica que va a estar ya encargándose de las posiciones de poder, que va a influenciar el cambio para que el mundo empiece a actuar de forma diferente. Si tú, y vamos a aterrizar esto al plano individual desde la base de la sociedad, que es la familia. Si yo como padre, tú no tienes ni idea cuántas personas he hablado por teléfono cuyos problemas se originan en abandonos y rechazos de padre y madre. Por falta de conciencia. Aquí no estamos diciendo que son malos, que son terribles. No, porque esto no es para juzgar. Esto es para entender las vainas son como son. Cada quien con sus herramientas hizo lo que pudo en su momento. Lo que le tocó, tal cual. Porque vinieron posguerra, con traumas, bueno, en fin. Pero, ¿qué pasa? Tú no tienes hijos todavía, ¿verdad? No, gracias a Dios todavía. Listo. ¿Qué pasa si en tu proceso de despertar de conciencia, para que veas el impacto en cómo eso va cambiando el mundo, tú como individuo, tú estás en un proceso personal de regresar a ti. Eso es lo que has venido haciendo durante este tiempo. Y estás reencontrándote. Esto no pasa de un día para otro, porque tú vas entendiendo cosas, se te va revelando como una especie de gran rompecabezas donde te van dando pedazos y tú vas armando el gran rompecabezas. Y eso es lo que está pasando contigo. Entonces, a medida que tú armas el rompecabezas y empiezas a entender, ok, yo soy todo esto, toda esta vaina supremamente compleja, diversa y sencilla al mismo tiempo, despierta. Compleja y sencilla. Compleja y sencilla al mismo tiempo, porque son las dos cosas. Y tú empiezas a actuar en coherencia a la información. En el momento que tú tengas hijos, tú vas a transmitir toda esa información a tus hijos. ¿Qué pasa? Que entonces tú vas a crecer hijos
con una conciencia ya despierta, Exacto. con el amor por encima de todo, sin abandonarlo, sin maltratarlo, buscando, o sea, fíjate tú, como una persona despierta, como una persona que está haciendo un trabajo individual en la sociedad, ya no salgámonos de lo místico. Y esta persona, ¿cómo empieza a influenciar a sus hijos de forma positiva? Cosa de que eventualmente cuando sea una masa crítica, que es lo que decía Manuel, hey, la sociedad va a cambiar. Entonces ya yo sé, si yo actúo contigo, yo lo voy a hacer de tal forma de que todas mis acciones no te afecten a ti. Y si ese efecto se vuelve un efecto dominó, ahí es donde las cosas van a cambiar. ¿Por qué hay problemas en este mundo? Por el ego. Por el ego. Por el El ego ego. es el que manda. El ego. Y los egos individuales se vuelven egos colectivos, que se vuelven egos de naciones. Y cuando se crea esto, es algo ya más energético, que crean estos, o sea, estos lugares colectivos donde está de pronto mucha rabia, mucho odio o mucho fanatismo también, estos egregores. Ok. Que eso al final el egregor después lo termina alimentando la masa. Pero ahí ese concepto no lo tengo claro. Explícame. Bueno, el egregor es como una especie de ser que terminan creando, porque nosotros somos seres creadores. Ah, ya entendí lo que estás Y diciendo. un ser que después se termina Es alimentando una masa crítica. de esa misma energía. Es una masa crítica, pero es que el ego... Pero mira, puede haber egregores positivos y sí, egregores negativos. pero es que el sistema, si tú analizas el sistema, está diseñado para que tú te mantengas con miedo. Exactamente. ¿Sí me entiendes? No, bueno, el juego. El juego está diseñado para darte a lo que te apegas. El juego está diseñado para que tú lo vivas y entiendas que es un juego. ¿Ok? El sistema que está detrás del juego, no el juego per se, el sistema que está detrás del juego está diseñado para que la masa crítica viva en miedo. En miedo. De tal forma de que cuando tú tienes miedo, entonces tú Vibras bajo. y te pueden manipular. Hoy en día, si tú empiezas a analizar mucha gente joven, hablemos de la religión, incluso este man también la mencionó. Yo no soy un man religioso. Sí, total. Cero. Y de hecho, cuando mi mamá es católica, supremamente católica, iba a misa todos los domingos, mejor dicho, esa que salían en las procesiones, que le hacían las mandas. Y yo decía, esta vez no tiene ningún sentido cuando iba a la iglesia, pero me tocaba ir igual. Hoy en día, que ya veo las cosas de otra manera, la forma en cómo está la institución, la iglesia, hoy en día ha perdido credibilidad porque nos hemos dado cuenta de que al final del día es un juego político para manipular. Eso ya es mucho más claro. Tanto fue que el mismo doctor decía que el Papa, ¿te acuerdas que él dijo que habló con el Papa? Y que se sentó con el Papa, el que se murió hace poquito. Y, ¿cómo se llama el Papa que se murió? Francisco. Y le dijo que sus iglesias estaban vacías, o sea, las iglesias de la religión estaban vacías, pero que las conferencias de él estaban llenas. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de creer en el cuento ese, de todo lo que nos pintó la iglesia de manera manipulada para hacernos, para literal movernos de la forma como ellos quieren en sus propios intereses, que al final del día terminan siendo financieros también. Y lo otro es que también igual ellos juegan un rol importante en el juego. Claro. Porque el juego consiste en eso, en distraerte. No joda, creo que has dicho una vaina espectacular. Sacarte de tu centro. Mira, ponte a pensar una vaina. Tú en tu vida personal, si tú analizas tu propio juego, imagínate quién es el malo o la mala. Yo mismo. Ok, pero hay personajes que se te atraviesan, que actúan como los malos de las películas. ¿Sabes que en la película hay un héroe? El héroe atraviesa lo que se llama el viaje del héroe. Exacto. Y en el viaje del héroe él tiene una misión final, pero para poder llegar a la misión final tiene que atravesar el viaje del héroe. Y en el viaje del héroe hay diferentes obstáculos que uno se presenta a veces en la naturaleza, pero muchas veces también son personas. Cuando tú te pones a pensar en tu vida personal, en los 30 y pico años que tú tienes, 33, 33, ¿cuánto es? 33. 33, la edad de Cristo. Entonces, tú empiezas a pensar, tú dices, ven acá, yo en mis 33 años de vida he atravesado en mi propio viaje del héroe, que soy de mi propia historia, he pasado por todas estas cosas y se me han presentado X, Y, Z, que son literal los malos.
Exacto. Y los malos pueden ser las personas que más amas. No, pero los malos al final terminan siendo muy importantes. Claro, son los maestros. Son muy Es importantes. que si no hay malos, no hay juego. No hay juego y o sea, no te lleva a sentir esas emociones. Claro, porque ellos son los maestros. Claro. Los malos son los maestros. Entonces, por eso cuando tú empiezas a entender, Entonces los malos al final son los buenos. Son los buenos. Son los buenos. Son los buenos porque son aquellos que te hacen entender realmente cuál es tu viaje. Y ellos juegan un rol muy importante. O sea, incluso ya esto hablando de cosas más de álmicas, de los pactos de alma, de que antes de uno venir uno pacta para encontrarse. Es muy maravilloso que esos seres cumplan de que, bueno, yo te voy a hacer infeliz 10 años, pero te lo cumple. Viene y si no, por ejemplo, fíjate tú para que veas, analiza. Si tú tienes un rollo con tu mamá, por ejemplo, tienes un rollo con tu mamá, y si tú con tu mamá sales huyendo de tu mamá se te atraviesa en una novia. Sí, total. Y si sales huyendo de la novia, se te atraviesa en una posición de trabajo donde tu jefa es tu mamá. Exacto. Y así sucesivamente, hasta que tú llegues y vueltas y dices, ¿sabes qué, marica? Ya estoy mamado de esta vaina. Resolvamos este chico con mi mamá. Así es. Porque tengo que abrazarla, aceptarla y seguir adelante, y ahí se te desapareció el problema. O sea, el malo, conclusión en este punto es, el malo siempre se repite cuando no lo miras de frente y lo acoges. Diferentes fundas, diferentes estuches. Misma maestría. Misma maestría. Porque tú vienes aquí, aunque tú no lo creas, eventualmente en tu proceso de desarrollo y personal interno, tú vienes con, ok, yo quiero experimentar o quiero crecer en esto, en estas cosas, quiero tener más compasión, quiero perdonar. Entonces tú ves que las personas tienen patrones repetitivos que están mostrándole siempre la misma maestría, hasta que la persona se da cuenta, y ahí es cuando para el patrón que se repite. Pero si no te das cuenta, te lo sigue mostrando. Sí, no, y otra cosa, por ejemplo, a mí particularmente, mis más grandes maestros han sido mis exparejas. Y fíjate que mi vida de ahí ha cambiado, siempre para bien, pero ha cambiado mucho. O sea, si esas personas en esos momentos no hubiesen llegado, yo no hubiese evolucionado, no hubiese cambiado. Claro. Y créeme que si no hubieran llegado esas personas, hubieran llegado otras. Oh, claro. Hubieran llegado otras mostrándote exactamente lo mismo, porque es que lo que tú vienes a hacer acá, lo que tú vienes a experimentar, tú no tienes escapatoria de eso. No tienes. Aunque tú crees que sí. Por eso no hay que resistirse. Hay que vivirlo y ya. Loco, por eso, exactamente. Y darte cuenta. ¿Para qué? Para que tú de ahí en adelante, cuando empieces a realizar eso, a tenerlo claro, empezar a integrarlo de tal manera que tú tengas una vida plena. Porque los retos nunca van a dejarte, tú nunca vas a dejar de tener retos, eso es imposible. Siempre va a haber un problema, papá, con mamá, con la novia, con los hijos, con todo. Siempre va a haber un problema financiero, de enfermedad, lo que sea, lo que nos toca aquí en la vida humana. Pero cuando tú empiezas a integrar toda esta información, lo que sucede es que tú empiezas a ver las cosas de forma diferente. Entonces empiezas a sentirte pleno. Y yo le digo a la gente, ok, ¿tú qué prefieres? ¿Que te dé 1 millón, 10 millones de dólares, que es más plata? ¿O que te dé plenitud hasta que te mueras? Coño, en la plenitud tiene que haber plata también. No jodas, dame la plenitud. ¿Sí me entiendes? Claro. Porque eso es lo que estamos buscando. Tú no puedes decirme, viviendo una vida humana, porque si tú estás en espíritu, en esencia, en energía, esa es otra película. Pero si tú tienes vida humana, tú no me vas a decir a mí que es que tú vas a ser pleno y bacano y todo, y no tienes con qué ir a comer. No, porque eso tampoco es coherente. Es incoherente totalmente. Eso tampoco es coherente. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la parte terrenal, porque tienes un cuerpo físico, y entre tu conexión espiritual, porque tú eres un ser holístico. Holístico, claro. Sí, sí, sí. Bueno, mira, Jack, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. O sea, la verdad, pienso que yo creo que vamos a tener muchos más episodios porque quedamos ahí en la parte de la psilocibina, de la medicina sagrada, pero quedó un montón de cosas más que se pueden hablar. Sí, yo que estuve en el retiro que hace unos días impartieron tú y Federica, hicimos la inmersión en hielo, hicimos el ritual con cacao, la psilocibina, la parte de la biodanza. Yo nunca había hecho ese tipo de biodanza donde nos vemos y conectamos con la música. Danza estática. La parte del yoga, de la meditación, y no, fue maravilloso y la verdad yo los invito a todos a que vayan porque es muy difícil encontrar en un mismo lugar tantas cosas, un mismo lugar que te puedan entregar tantas herramientas
para que tú puedas solucionar la situación por la que estés pasando y que aprendas a conocerte, aprendas a saber cuál es tu propósito, para qué viniste tú a esta vida. Entonces, Jack, ya finalizando, para que a tu cámara des tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto con ustedes y los servicios que ofrecen para que, pues bueno, de inmediato empiecen, porque la verdad que es muy maravilloso todo lo que ustedes ofrecen. Que primero, gracias por la oportunidad de sentarnos aquí. No, y van a ver más veces porque es que aquí quedaron pendientes muchas cosas. No, total. La próxima espero que seas tú y Federica. Bueno, como me encantaría que fueran los dos. Pero yo dejo que ella hable. Déjala que bueno, primero, como te decía, gracias por la oportunidad de estar aquí, de conversar, de amplificar el mensaje. Es importante poder amplificar el mensaje. Y nosotros tenemos Atma Prana, está en Barranquilla. Tenemos 2 sedes en Barranquilla y en Sabanilla, donde se hacen todos los talleres grupales. Básicamente tenemos 2 herramientas principales, que son las constelaciones familiares y que es la medicina sagrada, son como los pilares, y de ahí se desprenden otras cosas. También tenemos meditaciones cada 15 días los miércoles, y tenemos también entrenamientos 1 a 1 para personas que quieren seguir trabajando procesos personales luego de una medicina o luego de una constelación familiar. Y bueno, este próximo 2026 la idea es seguir expandiendo los servicios y seguir creciendo, seguir ayudando. Barranquilla, realmente una de las cosas que nos sentimos muy contentos es que hay muchas personas que llegan allá y dicen, yo no sabía que existía este lugar, yo no sabía que existía un lugar aquí en Barranquilla que tuviera esto, que ayudara de esta manera, y ha sido un placer poder servir a la comunidad aquí en Barranquilla. Nuestras redes sociales son atma.prana.co en Instagram. Y bueno, de ahí se desprenden las otras. Tenemos el canal en YouTube, pero básicamente la que más se mueve es el Instagram, que es ese, atma.prana.co. Cualquier duda, pregunta, lo que se necesite, ¿cómo hago? ¿Cómo me contacto? Es 311-344-6308. 311-344-6308. Perfecto, perfecto. Y bueno, y fíjate la forma en la que yo los conocí a ustedes, o sea, todos estamos conectados. Total. Todos estamos conectados. Total. Y cada persona que llega a nuestras vidas viene a cumplir un propósito. Y cada persona llega en el momento en que tiene que llegar. Y no todas las cosas en ese orden de ideas tienen que ser tan trascendentales. Hay personas que vienen aquí, te cruzan contigo, te dan un poquito de información y siguen. Ya sé, sí. Y ahí está la maestría o la sabiduría de ver la cosa, de decir, ok, chévere, recibí esto y sigue. Y tú sigues conectando con aquellas personas. Hay personas que se quedan en tu vida por más tiempo y las dejas sacar, y así va fluyendo con lo que la vida te muestra. Sí, eso es muy maravilloso, la verdad. Así que bueno, los invito a que vayan a las redes sociales de Jack, vayan a todo este proyecto tan maravilloso que él tiene con su esposa. Y bueno, este es el podcast de Kenneth. Volvimos después de un buen tiempo. Este es el episodio número 28, el episodio de fin de año. Ya volveremos próximamente, en enero del próximo año, nuevamente teniendo episodios. Muy probablemente sea nuevamente contigo y con Federica. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como @drkenmorillo, @podcast de Kenneth, y compartir y comentar todo este tipo de contenido, que es un contenido de calidad. También en la cuenta, en la página de YouTube, que aparece Podcast de Kenneth, y nos vemos en el próximo año 2026. Chao, chao.